Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales, ahora conflictivos y complejos, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Complejidad y situación difícil para todo el mundo por el ataque de Israel a Irán, pero también Israel respondiendo a los ataques de Hamas en su tiempo, en octubre pasado, frente a lo que fue una sección vinculada como Hezbollah y Hamas a Irán, en una situación donde cada uno tiene sus razonamientos. Por una parte, Israel cree que Irán, si tiene la bomba atómica, va a destruir Israel, como lo han dicho muchas veces oficialmente. Pero también Irán argumenta de que no tenían la capacidad nuclear respectiva y que era una excusa para tratar no solamente de eliminar la vía nuclear de Irán, sino también para derrocar al régimen de los ayatolás con ese concepto teocrático que tienen del poder. Pero lo conflictivo de esto es que de dos estados que están enfrentados, toda la región se compacta porque además el petróleo es fundamental y allí si cierran el canal del estrecho de Hormuz, que Irán lo tiene, son 37 kilómetros de extensión, pero la zona más cercana entre Omán e Irán, con dos barcos pueden cerrarlo Irán, simplemente no sale petróleo para Asia y para Europa, con lo cual los precios irían a las nubes y que sería una crisis en la economía mundial. Y esto obligaría a las potencias a actuar. Tal vez Estados Unidos está detrás de esta situación y ha dicho que va a mandar inclusive bombarderos con capacidad de misiles destructivos hacia 30 o 40 metros de profundidad, donde según Estados Unidos estarían los centros nucleares respectivos. Lo cierto es que el tema nuclear se ha convertido en una posibilidad, lo que era al comienzo con Hiroshima y Nagasaki, una negación de lo que es la política y la diplomacia. Y el ejército israelí pues anunció hoy que atacó un centro de producción de centrifugadoras de uranio en Teherán y varios sitios de fabricación de armas, incluidas instalaciones de producción de componentes de misiles tierra-aire. Una bomba atómica como el Hiroshima fue llevada en un avión que tardó tiempo y pudiera avisar a la población que venía, pero en el caso de los misiles son inmediatos, son minutos, 20, 30 minutos que llegaría un misil de Estados Unidos a Rusia o 10 minutos un misil de Israel a Teherán, con lo cual no hay tiempo de preparar a la población. Y además, antiguamente las bombas atómicas eran llevadas en aviones. En este caso, el misil va a la velocidad del sonido, es difícil detectarlo y el poder destructivo son de varias bombas o cabezas nucleares. Irán aparentemente tiene la capacidad nuclear también, Israel la tiene demostrada, pero ya India y Pakistán, que tienen armas nucleares, se han manifestado dentro de este conflicto y además Rusia no oculta la cercanía con Irán y Estados Unidos con Israel y Europa también muy cerca de Israel, de acuerdo a la última reunión del Grupo de las Grandes Economías. Pero el conflicto sigue y el mundo lo que quiere es paz, coordinación hacia una negociación donde Naciones Unidas imponga el criterio de la solución pacífica a las controversias. Por eso tenemos la información esta tarde. Israel bombardeó el miércoles centros de producción de centrifugadoras de uranio en Irán. En la amplia operación participaron más de 50 aviones de combate, duró más de 3 horas e incluyó 3 oleadas de ataques. Durante la operación atacamos un centro de producción de centrifugadoras, destinado a permitir al régimen seguir mejorando su enriquecimiento de uranio. El Organismo Internacional de Energía Atómica informó que los ataques israelíes causaron la destrucción de 2 edificios en Karaj, cerca de la capital Teherán, donde se fabricaban piezas para las centrifugadoras del programa nuclear iraní. También indicó que fue alcanzado un edificio del Centro de Investigación de Teherán, donde se fabricaban y probaban rotores para centrifugadoras avanzadas. El conflicto directo entre ambos países, que tenían décadas de guerra socavada, comenzó el viernes pasado, cuando Israel lanzó bombardeos en territorio iraní. Desde el inicio de los ataques, las fuerzas israelíes golpearon cientos de instalaciones militares y nucleares y mataron a numerosos dirigentes del ejército y científicos. Israel justificó su ofensiva por la necesidad de evitar que Irán se hiciera con la bomba atómica, un objetivo negado repetidamente por Teherán, que asegura que su programa nuclear tiene un fin solamente civil. En principio, la energía nuclear, y ahí trabajó un venezolano como Fernández Morán en el primer reactor nuclear en Chicago en 1951, muy cerca de Oppenheimer, y todos esos científicos que lograron desarrollar la energía nuclear era con fines pacíficos, por eso se arrepintieron y condenaron a Estados Unidos cuando dispararon sus bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. ¿Y por qué centrifugadoras de gas? Sobre todo de uranio, porque el uranio es natural, lo tenemos en Venezuela y en cualquier país del mundo a flor de tierra, pero hay que meterlo en centrifugadoras a alta velocidad donde los átomos de uranio se enriquecen. Hasta 30-40% son lícitos para la empresa civil
Caso de Francia, que produce el 60% de electricidad con átomos y el kilovatio nuclear es mucho más barato que el kilovatio producido con petróleo. Pero cuando se enriquece muchísimo ese material, habíamos dicho ayer con Argentina, que estaba aquí el ex embajador, de que Argentina tiene reactores de 1000 megavatios, lo mismo que Brasil. Venezuela tiene apenas un pequeño reactor de 3 megavatios, que nunca lo desarrollamos, pero con fines pacíficos. En cambio, en este caso son con fines militares y son las 5 potencias que tienen energía nuclear: Estados Unidos y China, Francia, Inglaterra y Rusia, con lo cual legítimamente tienen control de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pero Israel aparentemente tiene armas nucleares, posiblemente Irán y Corea del Norte, además de India y Pakistán, que por ahora pudieran implicarse también en este conflicto de carácter interno en el Medio Oriente. Por eso, la actitud de Irán es importante seguir de cerca, porque el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, avisó que su país nunca se rendirá ante Israel y amenazó con daños irreparables en caso de que Estados Unidos se sume a la ofensiva. Porque pareciera que Donald Trump, cuando se fue de la reunión del grupo de las grandes economías y habló de que podía intervenir, incluso mandar aviones que tienen capacidad con bombas que llegan a muchos metros de profundidad, según Estados Unidos, los centros nucleares estarían debajo de tierra, está anunciando que podría participar. Por supuesto, Irán es una de las grandes potencias militares del Medio Oriente. Recordemos que derrotó a Saddam Hussein en unos 8 años de guerra entre el sunismo y el chiismo en esa oportunidad, que hoy sigue vigente pero sin conflicto, aunque Arabia Saudita y los países sunitas temen al chiismo de Irán y a esa visión religiosa más conservadora. Pero Irán, dice el ayatolá, que es el jefe supremo, es una monarquía prácticamente teocrática, un régimen teocrático, frente a otras monarquías que son más liberales, o repúblicas que son árabes también, como es el caso de Argelia, pero que de todas maneras divide al mundo entre sunitas y chiitas. Esperan una definición dentro de las políticas de las grandes potencias y sobre todo que dice el Consejo de Seguridad si puede frenar esta guerra. El líder supremo de Irán prometió el miércoles que su país no se rendirá. En un mensaje televisado durante el 6º día de confrontación directa con Israel, el ayatolá Ali Khamenei lanzó una advertencia a Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump pidió la rendición incondicional de Teherán. Khamenei calificó estas declaraciones como inaceptables. Si Estados Unidos interviniera en este terreno, especialmente mediante una implicación militar, el daño que sufriría sería sin duda irreparable. Khamenei, en el poder desde 1989, es quien tiene la última palabra en las grandes cuestiones de Estado. La nación iraní se opone firmemente a una guerra impuesta, como se opondrá firmemente a una paz impuesta. Esta nación nunca se rendirá a los dictados de nadie. El ejército israelí lanzó el viernes pasado una campaña militar sin precedentes con el objetivo de desbaratar el programa nuclear iraní. Irán ha respondido atacando a Israel con misiles y drones. El Estado hebreo y varias potencias occidentales sospechan que Teherán quiere dotarse de la bomba atómica, algo que la República Islámica niega. La gran cuestión ahora es si Estados Unidos intervendrá de alguna forma, después de que Trump avisara que podría matar a Khamenei, a quien llamó un blanco fácil, pero que por ahora no lo hará. La Primera Guerra Mundial de 1914-1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 al 1945 fueron con armas convencionales. En cambio, en esta oportunidad, las amenazas que hay son con armas nucleares. Y como decíamos, una bomba atómica y un misil llega muy rápidamente. Un misil ruso llegaría en 30 minutos a Estados Unidos y viceversa. O en el Medio Oriente, un misil israelí llegaría en prácticamente 10 minutos. Y son con esa ola de calor inmensa que produce el arma nuclear, que se llega hasta 1.000.000 de grados, pero también el tema de calórico, además del tema radiactivo. La radiación impide, muchas veces con el humo hay una especie de invierno polar y podría ser difícil rehacer esas ciudades. Y además los árabes temen que una bomba iraní que caiga en Israel o un ataque masivo también dañe a muchos estados árabes que tienen su cuestionamiento con Irán. Por eso es tan importante la labor de países como los nuestros en América Latina, donde hay un tratado de desnuclearización del continente, donde no hay armas nucleares. Sí hay reactores como Brasil y Argentina con gran potencial nuclear, pero con fines pacíficos, vigilados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es lo que quieren precisamente con Irán, vigilar para que no tenga el arma nuclear. Pero al margen de eso, Irán también dice que Israel la tiene, a menos que se la quiten, y no haya ninguna bomba nuclear en esa región. Lo cierto es que es una situación muy difícil que nos obliga a un análisis en profundidad sobre la problemática del derecho internacional, si se respeta o no, y cómo se están violando desde la invasión de Putin a Ucrania o en la situación ahora también de Estados Unidos con las actitudes de Donald Trump. Se viola el derecho internacional y ahora más
con estos ataques absurdos, donde no es contra militares, sino contra la población civil. Después tendremos las entrevistas de siempre. Hoy en día el derecho internacional está siendo violentado por todas las potencias y lo que fue una idea extraordinaria de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo el artículo 33 de la Carta de la Solución Pacífica de las Controversias Internacionales, pareciera que nadie la cumple y las grandes potencias rompen con los principios del derecho internacional y violan esos principios de la ley, cuya fuerza suprema debería ser la que tiene el orden internacional. Por eso hemos visto cómo tanto el presidente de Rusia, Putin, contra Ucrania o la situación planteada ahora en el Medio Oriente, especialmente por la situación de Irán con las vigencias de algunos grupos subversivos en algunos países de esa región, y ahora también el primer ministro de Israel, confiado en el poder de su ejército, ha tomado esta decisión contra Irán desde el 13 de junio. Por supuesto que no solamente es detener el objetivo del tema nuclear, sino también tal vez orientarse hacia la caída del propio régimen. Ya la experiencia de esa violación del derecho internacional fue expresa cuando Estados Unidos en el 2003 invadió a Irak alegando la existencia de armas nucleares y de destrucción masiva, que posteriormente se comprobó que no era la situación aun cuando nadie respaldaba la dictadura de Saddam Hussein. Y de allí vino después la intervención de Vladimir Putin tanto en Georgia y luego en Ucrania. Pero por otra parte es necesario que el derecho internacional se imponga, donde los pueblos, al margen de la situación que tengan, puedan recurrir a la solución pacífica, interna o internacional. Entre grandes potencias puede ser peligroso el juego con la cuestión nuclear. Las perspectivas de las potencias extranjeras involucradas rara vez coinciden con las de los pueblos afectados, y la desintegración de los sistemas de seguridad de los regímenes suele alimentar insurrecciones, incluso guerras civiles, como ocurrió con Libia. Nadie defendía la forma dictatorial del gobierno de Gaddafi, y cuando la Primavera Árabe se llevó por delante al presidente de Egipto, a Mubarak, y al de Túnez, Ben Ali, quería llevarse también a Bashar al-Assad en el caso de Siria. Sin embargo, en ese momento la Primavera Árabe permitió o incluso quiso hacer democracias en todo el Medio Oriente, pero la presencia de las potencias siempre deforman en su razón de sus propios intereses. Hemos visto lo desastroso de lo que es Irak y Libia, donde a diferencia de Siria el cambio de régimen fue impulsado por los propios sirios y donde la transición en curso hasta ahora ha logrado andar por el camino de la democracia. El presidente Trump podría desempeñar, como lo dice Le Monde en Francia, un papel central en el caso iraní debido a su larga y proclamada aversión a las aventuras militares sobre las que ha cimentado en gran medida su singularidad dentro del Partido Republicano. En lugar de ser el iniciador, el presidente de la principal potencia militar mundial parece ser parte del juego de los que tienen el poder del bélico, especialmente en este caso de Benjamin Netanyahu, al igual que Vladimir Putin en su conflicto ucraniano. En su discurso inaugural el 20 de enero, Donald Trump aseguró que su éxito se mediría por las guerras que previene y, quizás más importante, por las guerras que no se inician. Ahora, alinearse con el primer ministro israelí puede tener el riesgo de ser asociado con un nuevo atolladero mortal de Estados Unidos en Oriente Medio. Naturalmente que en estas situaciones también hay que ver la actitud que puedan tener los europeos, que sigue siendo una potencia importante, pero sobre todo la actitud de los chinos, porque China está más que en una visión militar de confrontación, de extender su comercio y su mercado inclusive hasta América Latina, y con inversiones que son necesarias. Los chinos tienen una mentalidad más pragmática y menos ideologizada, y posiblemente jueguen un papel fundamental en esta solución que debe tener pocos días, porque podría complicarse hacia el empleo de armas nucleares, especialmente por parte de las potencias occidentales, Estados Unidos, y en el caso de Israel, que puede tener la bomba atómica. Pero también Irán tiene un ejército poderoso, recordemos que combatió a Saddam Hussein, y un potencial destructivo. De todas formas, lo más importante no es la confrontación, sino el diálogo y llegar a soluciones precisas y definitivas. Sí.